Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy conversaremos sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela o contra Venezuela. Pero antes de conversar con nuestra invitada del día de hoy, hay que definir algunos conceptos que son importantes. Las medidas coercitivas unilaterales están fuera del ordenamiento jurídico internacional. Son acciones que comete un Estado contra otro Estado, en este caso Estados Unidos contra Venezuela, para vulnerar nuestros derechos fundamentales a la soberanía, a la autodeterminación, al ejercicio democrático de elección de nuestro propio modelo político, que está además planteado en la Carta de Naciones Unidas y en diferentes documentos internacionales. Las medidas coercitivas unilaterales, además, están prohibidas estrictamente por la Carta de Derechos Humanos, está prohibida por la Carta de Naciones Unidas y además ha sido objeto de análisis en la Asamblea General de la ONU y en base a esta situación que se ha venido analizando en los últimos tiempos, la propia Asamblea General de la ONU, con la participación de todos los países que conforman ese órgano multilateral, invocaron ante ese organismo que no se sigan implementando medidas contra otras naciones que vulnere la seguridad del pueblo civil que convive en ese Estado. Precisamente, la Asamblea General de la ONU ha manifestado que reconoce que las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, que aplica a otros países como Cuba, Irán, Venezuela, están generando una situación de violación de derechos humanos, lo que implicaría que se tipificara como delitos de lesa humanidad. Esta preocupación de la Asamblea General de la ONU, que también fue manifestada recientemente en marzo de este año en el Consejo de Derechos Humanos, nos dice a nosotros que efectivamente Estados Unidos está actuando al margen del derecho internacional, al margen de las normas que se han establecido para la convivencia pacífica entre las naciones y entre los pueblos. Y por supuesto generan un gran impacto en la vida de todos los venezolanos y vulnera el estado de bienestar que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre el impacto de las medidas y cómo se manifiestan estas medidas conversaremos en el próximo segmento con la doctora Pascualina Curcio. Seguimos al corte y nos vemos en el próximo segmento. En este momento de asedio económico vamos a iniciar este segmento con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Pascualina Curcio, a quien recibimos con un saludo además afectuoso, a quien conocemos por su trayectoria y su trabajo investigativo. La doctora Pascualina es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, del doctorado de Ciencias Políticas, egresada de la UCB como economista y egresada en doctorado de la Universidad Simón Bolívar como doctora en Ciencias Políticas. Tiene además importantes investigaciones sobre el tema económico, replanteando conceptos relacionados con los métodos de evaluación del tema económico. Para ello, además, ha publicado artículos científicos relacionados con la guerra económica que estamos ahora viviendo en Venezuela desde el año que se agudizó desde el año 2015, aunque tenemos 20 años en este asedio permanente, pero que se ha venido agudizando a partir del 2015. Ella además es autora de varios libros de economía, entre ellos La mano visible del mercado, Guerra económica en Venezuela. Se lo recomendamos además y actualmente tiene una publicación que la doctora nos la va a hacer llegar para tenerla aquí, que se relaciona con la situación de la hiperinflación en Venezuela, pero ella ha investigado el tema y ha logrado demostrar que es un arma imperial contra Venezuela. También recomendamos esa obra de la autora Pascualina Curcio. Pascualina, en este momento es importante traer a la conversación la opinión de algunos expertos internacionales. Entre ellos, Alfred de Zayas,
que es experto independiente para el orden democrático internacional, o orden democrático y equitativo, quien ha manifestado en las investigaciones que hizo bajo su mandato de relatoría cómo en Venezuela han impactado las medidas coercitivas unilaterales y qué implicación tienen las medidas coercitivas. Yo quisiera pedir, para poder escuchar al doctor Alfred Zayas, un video donde él hace una breve explicación dentro de una entrevista interesantísima que le hacen sobre el tema de Venezuela y cómo ha impactado la guerra económica. La pregunta que yo me hice y la pregunta que cualquier investigador tiene que hacerse es cuáles son las causas de esa crisis humanitaria. Pues las causas de la crisis económica, que es gravísima, son la caída del precio del petróleo, pero el agravante es la guerra económica. Y la guerra económica no es solamente las sanciones, no es solamente el bloqueo financiero, no es solamente lo que viene del exterior, de los Estados Unidos o de Canadá o de la Unión Europea. Hay una guerra económica interna. Y eso pude observarlo, eso he leído mucho sobre ese tema, y efectivamente, sí, el sector privado acapara alimentos, medicinas, los pone en almacenes, no los distribuye inmediatamente al mercado y luego se distribuyen al mercado negro, pues eso es una situación, digamos, de traición a la patria, ¿no? Y eso es una situación que lleva a la zozobra del pueblo. La idea es causar una escasez tal que el pueblo se rebele contra el gobierno actual. No se puede actuar de esta manera, de tan mala fe, y luego decir existe una crisis humanitaria y por lo tanto hay que cambiar el gobierno. Lo que hay que hacer es terminar la guerra económica, permitirle a Venezuela que funcione como cualquier otro estado, que pueda transferir fondos y que pueda recibir fondos, que pueda comprar medicinas. En este comentario del doctor Alfred de Zayas, además investigador norteamericano, que ha servido a la Organización de Naciones Unidas durante varios años, él hace él señala algunas de las causas de la guerra económica que tú has investigado. Yo quisiera que tú profundizaras un poco en cómo, en cuáles son las grandes líneas que han habido en los recientes años en este juego de ajedrez donde estamos asediados económicamente. Sí, bueno, en primer lugar agradecer la invitación y resaltar la afirmación del doctor de Zayas de identificar las causas, porque se muestra mucho la situación económica de lo que estamos viviendo los venezolanos, pero no se dice cuál es la causa, sino que por el contrario, mediáticamente se desvía la atención y se responsabiliza no solamente a las políticas, al gobierno, sino sobre todo a un modelo. Se dice que lo que estamos viviendo los venezolanos es consecuencia de un modelo supuestamente fracasado, el modelo que estamos, digamos, implementando desde el año 99. Entonces eso es bien importante, el tema de las causas, identificar las causas es muy importante. Y en la identificación de las causas, él se refiere a este asedio, a estas agresiones que definimos como guerra económica. La guerra económica son todas esas acciones que se enmarcan en una guerra no convencional, que no solamente es económica, es psicológica, mediática, diplomática, etcétera, se enmarca en una guerra no convencional y dentro de lo económico, pues acciones que buscan distorsionar la economía, pero principalmente afectar a toda la población. Es la característica de las guerras económicas, afectar a una población civil. Y mediáticamente, pues decir que la causa es otra. Entonces, ¿cuáles han sido esas armas de la guerra económica, armas no convencionales? Un poco las decía el doctor de Zayas,
y un poco las que hemos venido investigando. La primera es ese desabastecimiento del que él habla, que es un desabastecimiento que es programado y selectivo, no es cualquier desabastecimiento, es a lo interno, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes que desde el 2013, 2014 han estado escaseando en los anaqueles? Bueno, son los bienes de primera necesidad, principalmente de alto consumo, alimentos de muy alto consumo, medicamentos, productos de higiene, pero hay una particularidad, y es que desde el año 2013 hasta la fecha, si bien esos productos han estado escaseando, otros no. Por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, eso no ha faltado en Venezuela, así como otros muchos productos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que los que han estado escaseando están concentradas la producción, la importación y la distribución, está concentrado en pocas empresas, grandes monopolios, principalmente transnacionales. Entonces, una pregunta que uno se hace, sobre todo en el proceso de investigación, bueno, pero ¿por qué esas grandes empresas con mucha capacidad financiera no han logrado abastecer al pueblo venezolano durante estos 6 años y sin embargo los pequeños productores del campo, por ejemplo, sin capacidad sí lo han hecho, ¿no? Allí hemos investigado con fuentes de las propias empresas, niveles de producción de las propias empresas, y hemos notado que los niveles de producción son los mismos, pero que han alterado los mecanismos de distribución. ¿Qué ocurre? No colocan los bienes de forma puntual, oportuna, suficiente en los anaqueles, los desvían a los mercados informales, tanto así que sabemos que la producción está porque esos productos se consiguen en los mercados informales. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Generar esa sensación de escasez que a su vez genera colas, genera angustia, genera malestar, acompañado de ese discurso que la responsabilidad es en todos sus sentidos del gobierno, ¿no? Esa es la primera de las armas de la guerra económica, sí, comenzó en el 2013, que mencionaba el doctor de Saya. Luego también hay otras 2 armas principalmente. Una, lo que llamamos hiperinflación inducida, que es a lo interno. Es como manipulando el tipo de cambio, manipulando el precio del bolívar con respecto al dólar, han inducido un incremento de precios importante, una hiperinflación. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, deteriorar el salario real, generar desestabilización, generar malestar, diciendo que la culpa es de las políticas y bueno, todo lo que ello implica, ¿no? En cuanto a la hiperinflación. Y una tercera arma son esas medidas coercitivas unilaterales que hacía referencia el doctor de Saya, que vienen desde fuera, que no son internas, pero que obstaculizan los procesos de importación de medicamentos, de alimentos, de repuestos de maquinarias para la producción, y también colocan trabas para todo lo que son las transacciones financieras con países, empresas en el exterior. Doctora, estas fases de asedio económico que se catalogan de guerra, bueno, además porque Venezuela también ha respondido, aunque ha habido una agresión al pueblo venezolano y al Estado venezolano, Venezuela ha buscado mecanismos para responder ante cada una de las agresiones, ante la agresión de la escasez del abastecimiento, dio la respuesta de la organización a través del CLAP, ha hecho alianzas con terceros para garantizar, superar el bloqueo financiero y comercial en algunas áreas, y entonces, bueno, podemos decir que hay entablada una guerra porque hay una necesidad de responder para proteger al pueblo venezolano. Pero en este marco de asedio internacional, en esta guerra híbrida que tú mencionas, guerra multiforme, también hay un elemento que es importante, que se ha generado la matriz de la crisis humanitaria para poder sentar las bases para una intervención extranjera. Yo me alegro mucho de haber tenido este extracto del profesor Alfredo Zayas y tu investigación para poder desmontar por qué Venezuela no se encuentra en una situación de crisis humanitaria y es más una bandera, una falsa bandera, que una realidad, porque los indicadores nos hablan de una situación inducida para romper con el estado de bienestar
social que es el que está aquí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, hay todo un marco garantista de derechos que obliga al Estado a cumplir con las necesidades del pueblo venezolano y tiene todos los mecanismos para proveer los recursos que se requieren para garantizar los derechos. Ese Estado de bienestar está siendo permanentemente conculcado por estas acciones. Pero estas acciones además representan un aspecto numérico importante y un aspecto de impacto que vamos a hablar gracias a tu investigación en el resto de los segmentos. Pero ahorita hay una gráfica que yo quisiera mostrar donde están las tres grandes líneas de la guerra económica que la doctora ha investigado. Aquí tenemos el impacto de la guerra económica en tres grandes líneas. Ciertamente ahí no tenemos cuantificado ni el tema de la operación psicológica, la guerra psicológica y otros tipos de desestabilización. Pero estos tres quisiera que nos hablaras en cortos minutos porque luego vamos a un segundo segmento que representa cada uno de esos asedios hasta el momento en pérdidas para el Estado. ¿Qué compromiso hay? Sí, bueno, una reciente investigación, es muy reciente, hemos estimado las pérdidas económicas de esas agresiones, totalizan alrededor de 114.000 millones de dólares, desagregados como se veía allí en la lámina, ¿no? En primer término, lo que llamamos medidas coercitivas unilaterales, además ilegales, porque violan el derecho internacional, alrededor de 21.000 millones de dólares, un poco más. Luego un segundo aspecto que es el efecto de ese ataque a la moneda que conversábamos ahora, que tiene dos consecuencias. Por un lado genera la hiperinflación y por otro lado contrae los niveles de producción nacional. En la medida en que no alcanza el poder adquisitivo por la hiperinflación, dejamos de demandar, dejamos de consumir y las empresas reducen los niveles de producción. Ese es otro efecto y que contabilizábamos allí alrededor de 40.000 millones de dólares solamente el hecho del ataque a la moneda. Y luego hay un tercer elemento que es ese sabotaje que ha habido a la industria petrolera que genera más del 95% de nuestras divisas al sabotear la producción y por lo tanto las exportaciones. Eso ha generado una pérdida adicional de 50.000 millones de dólares. Tenemos aquí grandes líneas, doctora Pascualina, que tú has desarrollado en todo tu trabajo de investigación y de análisis, que la mayoría de los trabajos están a disposición del público para que tengan a mano un fundamento para entender qué está ocurriendo en Venezuela. Pero de esas tres líneas vamos a enfocarnos en el próximo segmento en las medidas coercitivas unilaterales porque está muy vinculado a la situación actual, pues la fase de escasez digamos que ya fue quemada, o sea, es una fase que tuvo su momento muy álgido al principio de la guerra económica, pero ya hay otros elementos que se fueron incorporando. Sobre este tema seguimos en el próximo segmento. Seguimos con la doctora Pascualina Curcio, investigadora, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, reconocida economista y articulista sobre temas vinculados a la guerra económica. Doctora Pascualina, habíamos quedado en el segmento pasado conversando sobre la crisis humanitaria. Yo sé que gran parte de la investigación que has realizado es precisamente desmontando la crisis humanitaria. Yo quisiera que nos cuentes en números y de forma cualitativa, ¿por qué tú dices que no existe o no ha existido crisis humanitaria? Sí, bueno, en primer lugar, sin desconocer los problemas que tenemos, ¿verdad?, internamente, consecuencia de estas agresiones y este asedio económico, no podemos decir que hay una crisis humanitaria en Venezuela. En primer lugar, una crisis humanitaria, bueno, se presenta cuando, por ejemplo, hay una guerra armada o un desastre natural, pero ¿por qué? Porque eso destruye la infraestructura, por lo menos en términos para la producción, ¿verdad? Destruye carreteras, impide la comunicación, etcétera. Eso no está pasando en Venezuela. Tanto así que, por ejemplo, las grandes empresas farmacéuticas, que son las que suministran medicamentos, producen y suministran medicamentos, todas están funcionando en el país. Y eso lo vemos en los informes anuales que estas mismas empresas publican.
Es decir, las empresas están aquí adentro, están funcionando, están operando en el país. Si hubiese una crisis humanitaria, ¿qué ocurre? Bueno, que las empresas no pueden producir porque las personas no pueden llegar a su sitio de trabajo, porque se interrumpió la comunicación, porque se destruyó la propia empresa. Eso no es lo que está pasando en Venezuela. Es por eso es que cuando dicen necesitamos ayuda humanitaria y medicamentos con ayuda humanitaria, uno dice, pero ¿por qué lo tienen que entrar como ayuda humanitaria si las propias empresas están aquí, ¿no? Recuerdo, perdón que te interrumpa, recuerdo el año pasado, en septiembre, que hubo un momento de agudización del tema de la crisis económica, sobre todo en el Consejo de Derechos Humanos, donde se discutió y se aprobó una resolución, un informe sobre Venezuela cargado de inconsistencias y además que no tenía ningún valor metodológico, o sea, escapaba de todo rigor metodológico la investigación que se hacía. Después de ese informe que se intentó generar la falsa bandera de crisis humanitaria, empezó a hablarse en Europa, sobre todo algunos actores políticos, economistas, el propio doctor Alfredo Sayas, de cuáles eran las causas, no de la crisis, porque la crisis sería que Venezuela no tuviera los elementos para defenderse de una situación de inestabilidad económica. Venezuela tiene las herramientas, el problema es que está bloqueado para poder hacer uso fácil de ellas. Pero en ese momento se empezó a justificar que era por las medidas coercitivas unilaterales. Empezó a hablarse en el mundo con fuerza de que había una causa de la situación en Venezuela. O sea, el tema de la migración, que además es un fenómeno en Venezuela, bueno, fenómeno no porque tiene unas causas, hay como saber cuál es la razón del movimiento poco común de venezolanos al exterior. Pero lo cierto es que se empezó a debatir el tema. Y tú habías sido en ese momento, o fuiste en ese momento y sigues siéndolo, una de las personas que avanzó en demostrarlo numéricamente con el tema de salud, cómo Venezuela estaba cumpliendo, el Estado venezolano, con las garantías de salud respecto a la vacunación, a la atención a niños. O sea, yo quisiera que nos hablaras un poco sobre todo del tema que más nos afecta, Sí. que es el tema de la salud. O sea, ¿qué situación hay con respecto al tema? Y luego entramos más en profundidad en las medidas coercitivas que están también vinculadas al tema de salud, pero haznos una entrada a lo que vamos a hablar en breves momentos sobre qué está pasando, por qué en materia de salud no se puede hablar de crisis humanitaria. Sí. Bueno, por ejemplo, no puede estar un país en crisis humanitaria cuando se aplican 9 millones de dosis de vacuna a nivel nacional. Es decir, si tú tienes la infraestructura y la capacidad de adelantar un plan de vacunación como el que se adelantó el año pasado y como el que justamente ahorita se está desarrollando en el Plan de las Américas, que es un plan de vacunación para toda la población, no solamente necesitas las 9 millones de dosis que se adquirieron, sino además aplicarlas, ¿no? Y eso requiere toda una infraestructura. Un país en crisis humanitaria no puede hacer eso. Pero además nosotros tenemos indicadores de salud que por los efectos de estas agresiones, digamos, se han visto afectados, pero no en niveles de crisis humanitarias. De hecho, nosotros, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, que es un indicador muy sensible, porque es a muy corto plazo que se mide, es de un año, está muy por debajo que otros países, está por debajo de la tasa de mortalidad infantil de Colombia, de Perú, de Brasil. Eso es otro indicador que te dice, bueno, cuál es la crisis humanitaria, comparado incluso con otros países. Hay otros indicadores, por ejemplo, no podemos decir que hay una crisis humanitaria en un país donde se entregaron en los últimos 5 años 2,5 millones de viviendas. No podemos decir que hay una crisis humanitaria en el país que todavía, y según el último informe de la CEPAL, somos el país menos desigual de América Latina. Es decir, para que un país siga manteniendo esos indicadores de desigualdad relativamente bajas con respecto a otros países, no necesariamente está en crisis humanitaria. Es decir, hay una cantidad de indicadores que te muestran, sí, que esos mismos indicadores se han visto afectados de alguna forma, pero no en niveles de crisis humanitaria. Y con el tema de las migraciones, pues han querido mostrar una imagen sin desconocer que ha aumentado el número de personas que ha salido del país porque ha aumentado y como tú decías hay que ver la causa es la situación económica interna, consecuencia a su vez de las agresiones, sin desconocer que ha aumentado el número, no son los números que muestran
los medios de comunicación o los números que muestra ACNUR. Por ejemplo, la tasa neta de migración, es decir, las personas que entran menos las que salen, en Venezuela es menor que la de Colombia, la de Ecuador, la de Perú, la de Brasil, la de México. Cifra incluso del Banco Mundial, incluso de la propia CIA en sus bases de datos. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto hay de mediático en el tema de esos números que dicen que son 3,5 millones, 4 millones de venezolanos, con respecto a las cifras y las propias bases de datos? Y la otra pregunta es, ¿dónde entonces están esas personas? Porque si estos países tienen tasas de migración más altas que la nuestra, entonces ahí hay un manejo importante en lo mediático, repito, sin desconocer el hecho de que ha aumentado el número de personas. En resumen, esto que se quiere mostrar de una crisis humanitaria en Venezuela, manipulando indicadores, imágenes, porque aquí hay un tema mediático importante, forma parte de la guerra no convencional, que decíamos que no es solo económica, es un tema psicológico, mediático. En el 2016 se filtró un documento del Comando Sur de los Estados Unidos y allí se lee, firmado por Curtit, allí se lee que como parte de los planes es mostrar una supuesta crisis humanitaria en Venezuela para justificar una intervención humanitaria, entre comillas, y doctrinariamente, estoy repitiendo más o menos las palabras de ese informe, responsabilizar al gobierno. Es parte del plan. Si se define que hay una crisis humanitaria, pues entonces eso justificaría a nivel internacional, por eso es que lo llevan al Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad, como una situación, digamos, que está ocurriendo en Venezuela y que no es verdad. Más allá, repito, de que sí estamos atravesando una situación difícil, consecuencia de las agresiones, de las medidas coercitivas, etcétera. Lo importante de tener en este programa hoy a la doctora Pascualina Curcio es precisamente discutir, dialogar, conversar, que ella nos explique cuáles son las causas, porque para poder continuar en un diálogo nacional, en este momento constituyente, es indispensable que sepamos qué está ocasionando esta situación que se ha venido desarrollando, golpeando duramente al pueblo venezolano, golpeándonos a todos desde el 2015. Hay unas causas que vamos a seguir analizando en este momento, entre ellas las medidas coercitivas unilaterales. Lo cierto es que toda esta situación se ha generado de forma inducida, planificada. No hace falta ya desclasificar documentos, sino que han habido vocerías donde explican claramente cuál es el plan que se está siguiendo contra Venezuela. Esto para poder generar los mecanismos dentro del derecho internacional que legitimen una acción contra Venezuela y legitimen las medidas coercitivas que se están implementando de forma contraria al derecho internacional contra el pueblo venezolano. Hay una gráfica que quiero traer, que nos trajo la doctora Pascualina Curcio, que nos permite ir ahondando un poco en las consecuencias de este asedio a Venezuela que se ha ido incrementando, sobre todo relacionado a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Doctora. Sí, bueno, esta gráfica desagrega un poco la que veíamos anteriormente. Decíamos que el total de las pérdidas, 114,000 millones de dólares, y dentro de esos 114,000 millones de dólares están los 21,450 millones de dólares que hasta la fecha hemos contabilizado, que corresponden solo a medidas coercitivas unilaterales. Son medidas, decíamos, ilegales, de presión, tratan de presionar por esa vía y que incluye un bloqueo financiero. ¿Qué significa eso? Que nos obstaculizan, nos ponen trabas o nos bloquean definitivamente, por ejemplo, las transacciones financieras. Cuando desde la República Bolivariana de Venezuela queremos hacer un pago a algún proveedor que nos vendió medicamentos o alimentos, o el pago del compromiso de la deuda, eso tiene que pasar, eso pasa por la alcabala de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es lo que se conoce como el sistema SWIFT. Ellos autorizan, aunque tengamos el dinero, ellos autorizan si el pago llega o no llega a su destino. Bueno, una forma es justamente obstaculizando ese pago, haciéndolo más lento. Eso es un mecanismo.
El otro mecanismo, bueno, nos han manipulado el índice de riesgo financiero, eso ha hecho que somos el país, según las calificadoras de riesgo, con el mayor riesgo del mundo y incluso más de los que están en guerra armada. Y eso hace que cada vez que tengamos que solicitar un préstamo, la tasa de interés que tenemos que pagar es mayor. Eso también genera pérdidas económicas. Genera pérdidas económicas, por ejemplo, el hecho de que nos mantienen, que ya no sería tanto el bloqueo financiero, sino más un tema comercial, los buques, que llamamos un embargo comercial, los buques que quedan varados y no pueden entrar en puerto venezolano porque presionan a las navieras, entonces eso genera costos de flete, más los medicamentos, alimentos que se descomponen allí. Por ejemplo, todo eso está contabilizado, como también las presiones que hacen a los países y a las empresas para que no nos vendan medicamentos y alimentos, es otro de los mecanismos. Un caso, y además afectan, y es importante decirlo, a toda la población. Por eso el término colectivo de toda la población civil que se ve afectada aquí es importante. Pero luego tenemos casos particulares. Por ejemplo, ahorita tenemos la situación de 25 personas en Italia que están esperando por un trasplante de médula ósea y de un tratamiento que era un convenio de PDVSA con un hospital en Italia y que estos mecanismos de bloqueo han impedido que podamos pagar el tratamiento a estas personas. Esto que tú mencionas es muy sensible. Hay 25 personas, la mayoría son niños y adolescentes, que recibieron el apoyo del gobierno nacional para hacer un trasplante y todo lo que implica el proceso de trasplante de médula y luego el proceso para poder sostener el trasplante en estos casos, ¿no? Ciertamente, como tú dices, yo creo que nos expliques un poco más a fondo, aunque lo vamos a tratar, este caso del acompañamiento a los pacientes que tienen aplasia medular, que tienen leucemia, que están allí, era financiado por Citgo. Citgo, recordemos, además, que fue secuestrada, robada a través de una simulación. Aquí en este programa hemos hablado mucho de cómo desmontar las simulaciones en derecho que se han hecho. El robo de Citgo se hace además con un fundamento simulado en un estatuto de transición que aprobó la Asamblea Nacional Venezolana. Allí se nombra una junta directiva de forma inconstitucional y se entrega a un tercero, sin que medie ningún tipo de legalidad, una empresa fundamental para Venezuela que se ocupa, entre otras cosas, de apoyar no solamente estos casos, son muchos casos, hay casos de Parkinson, hay casos de otro tipo de padecimiento oncológico, pero este específicamente es muy sensible, porque se trata de niños y adolescentes, en su mayoría, que se encuentran allá y que se han visto vulnerados directamente por esta acción que se cometió desde la Asamblea Nacional en complicidad con Estados Unidos para implementar una medida coercitiva, porque el embargo, el secuestro de un bien del Estado venezolano entra dentro de las medidas coercitivas. Ahorita vamos a seguir el otro segmento para profundizar un poco en el impacto, pero sí quiero que nos sensibilicemos con lo que ha ocurrido a partir de la reciente apropiación indebida, del robo, secuestro de Citgo en Estados Unidos. Vamos a seguir en el próximo segmento profundizando y también hablando de las consecuencias. Muchas gracias, Felipe. Continuamos con la doctora Pascualina Curcio. En el segmento anterior hablábamos, doctora, del impacto de las medidas coercitivas. Tenemos un caso puntual que era el caso de los niños, adolescentes y personas que están en trasplante de médula en Italia, que han sido apoyados por el gobierno nacional para llevar adelante su tratamiento y llegar a su cura definitiva, ¿no? Ciertamente esta situación es un ejemplo pequeño de lo que ocurre en gran escala respecto al impacto de las medidas coercitivas contra el pueblo venezolano, porque ese es un caso que además, aunque es sensible y nos impacta por la situación, tenemos unas consecuencias que estamos viviendo todos los venezolanos producto de las medidas coercitivas. Yo quisiera que nos hablara, hay un gráfico que trajo la doctora, donde explica algunos de los elementos de impacto de las medidas coercitivas
en Venezuela. Quisiera que nos hablara de las consecuencias y en qué modo retarda el ejercicio del gobierno nacional respecto a la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos. Sí, bueno, un poco mostrar esos 114.000 millones de dólares que contabilizamos como pérdidas económicas, a qué equivalen en términos económicos y sociales para la población, ¿no? El Producto Interno Bruto en Venezuela, es decir, la producción nacional está alrededor de 130.000 millones de dólares. Es decir, que esos 114.000 millones que nos han generado de pérdida desde que arremetieron con la guerra económica 2014, implica la producción de todo un año. Pero también implica, un poco para ver la magnitud, la importación de medicamentos y alimentos por 26 años, porque nosotros con 4.000 millones de dólares importamos medicinas y alimentos para toda la población venezolana para un año. También implica la inversión en salud por 10 años. Es un poco mostrar ese impacto desde el punto de vista colectivo y resaltamos el tema colectivo y de toda la población civil, porque esas medidas coercitivas unilaterales e ilegales son, y hemos dicho, crímenes de lesa humanidad, así definidos como crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? El que afecta a toda la población civil, pero que además son acciones sistemáticas y conscientes, y estas son acciones sistemáticas y conscientes contra todo un pueblo, tan conscientes que, como tú mencionabas antes, con declaraciones públicas de los propios voceros de Estados Unidos, cuando te dice, por ejemplo, Elliot Abrams, no importa que sufra el pueblo venezolano con estas presiones que estamos generando. Entonces, en ese sentido, son crímenes de lesa humanidad, afectan a un colectivo, pero ejemplos como el caso de las 25 personas que tenemos en Italia, porque detrás de estos números, y siempre lo hemos dicho, hay rostros, hay personas, hay madres, hay hijos, hay niños, hay niñas, y tiene un impacto en la población. Son 25 personas que están en Italia esperando ser tratadas con los recursos, porque los tenemos los recursos a través de PDVSA y de Citgo, pero impiden hacer el pago. Estamos hablando de 5 millones de dólares que impiden sean depositados en ese hospital italiano para poder atender a estas personas. 30 más esperando aquí en el JM de Los Ríos en la misma situación. Entonces, bueno, son medidas que tienen un impacto importante y que debemos sumarnos, sumar el llamado en contra de estas medidas coercitivas unilaterales. Ciertamente estas medidas, como dice la doctora Pascualina, tienen consecuencias directas en el bienestar de la población. O sea, a través de las medidas, a través del embargo comercial, del bloqueo financiero, del lobby político que se hace internacionalmente, del lobby diplomático para aislar intencionalmente a Venezuela en sus relaciones y en su quehacer comercial, evidentemente han trastocado la situación de todos los venezolanos, limitando, porque la intención de estas medidas, hay que decirlo, es limitar el acceso a los bienes fundamentales, limitar el acceso de todo el pueblo venezolano, de lo que el ordenamiento internacional llama población civil, para diferenciar a la población militar, que normalmente participa en enfrentamientos y que tiene un riesgo ya determinado, ya reconocido en el ordenamiento internacional. Pero la población civil está siendo víctima, o sea, el pueblo venezolano, ustedes, nosotros, estamos siendo víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales, porque lo que han buscado es llevarnos a una situación de maximización del sufrimiento, aunque no lo han logrado, porque ha habido un pueblo y un gobierno que se ha ocupado de organizarse para resolver lo inmediato y resolver también a través de alianzas internacionales cómo saltar la barrera de las medidas coercitivas y del bloqueo financiero para garantizar al pueblo venezolano, garantizarnos a todos que podamos tener oportunamente el acceso a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, con todas las dificultades que implica tercerizar, que yo quisiera que nos hablaras por lo menos un momento de qué implica en costos la tercerización, es decir, Venezuela necesita, como no puede tener relaciones comerciales directas con quien normalmente comercializaba con Venezuela, tiene que hacerlo a través de terceros países para poder burlar la agresión a la que está sometida. Cuéntanos un poco qué representa eso también en costos para el pueblo en relación a la adquisición de los bienes más necesarios. Sí,
Bueno, justamente, ¿no? Este bloqueo financiero, embargo comercial, nos ha obligado a fortalecer las alianzas con otros países comerciales y financieras, y en este caso China, Rusia, Irán, Turquía, otros países que además ya venía dándose en esa visión multicéntrica y pluripolar, pero fortalecer esas acciones que además han permitido esa triangulación para poder sortear este bloqueo y este embargo comercial. Entre los 21.000 millones de dólares que contabilizamos allí de pérdida económica relacionadas a las medidas coercitivas unilaterales, están contabilizadas ese efecto de triangulación comercial y además incluso el hecho de tener que pasar de la moneda dólar a otra moneda, y ese cambio también tiene una pérdida económica. Es decir, está perfectamente contabilizado. Lo que, digamos, debemos complementar un poco lo que comentabas. Estas medidas han impactado a la población venezolana con el discurso de que la responsabilidad es del modelo. Y aquí hay que rescatar que es al revés. Ha sido justamente ese modelo, con una visión multicéntrica, pluripolar, de protección a la población, lo que ha permitido resistir y contrarrestar este bloqueo, estas medidas coercitivas unilaterales. Y eso es importante resaltarlo, ¿no? La magnitud de las agresiones es tremenda, lo veíamos ahí con los 114.000 millones de dólares. Sin embargo, ha habido, de alguna manera, respuestas que han permitido contrarrestar, ¿no? Estos efectos de estas agresiones, medidas coercitivas, etcétera. Esta situación, doctora, se tipifica en el Estatuto de Roma como delitos de genocidio y de lesa humanidad. Este llevarnos a una situación de no tener acceso a los bienes que normalmente tenemos, porque además recordemos, Venezuela había cumplido las metas del milenio 2015. O sea, hasta el momento en que se empieza a agudizar las medidas coercitivas, Venezuela venía en una subida ejemplar como respuesta a todos los planteamientos del gobierno que están además contenidos en nuestra Constitución de protección progresiva y permanente de los derechos humanos de todo el pueblo venezolano. No solamente garantizar los derechos individuales, el derecho a la participación política, el derecho otro ejercicio de los derechos a lo que ellos llaman a las libertades, ¿no? Sino los derechos económicos, sociales y culturales, que son precisamente los que están más vulnerados en este momento de las medidas coercitivas unilaterales. Ciertamente, doctora, en esta situación en la que se está figurando a nivel internacional todo un esquema de apoyo desde los pueblos a Venezuela, porque se están dando cuenta que toda esa matriz de opinión que había internacional sobre la crisis humanitaria, sobre la responsabilidad del gobierno, es una falacia, es mentira. Incluso, aunque nos queda un poco tiempo, quería conversar algunas cosas. Entre ellas, aquí se hizo un informe que respaldó el informe poco serio del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Hussein, en la que participaba ENCOBI, que tú has evaluado el método de esa ONG en cuanto a la recolección de datos y análisis de datos, en los que hablaba de una cantidad importante de muertes dentro de esa fulana crisis humanitaria, que fue desmentido recientemente además por un informe de un economista de Harvard, que dice, ya va un momento, bueno, no desmienten, ellos no se ocuparon de desmentir, de hacer un análisis del método que utilizó ENCOBI, pero sí de dirigir quién era el causante. Mientras ENCOBI responsabilizaba para crear la matriz de Estado fallido al gobierno nacional, estos estudiosos, investigadores norteamericanos con prestigio en sus espacios, dicen, no señor, la responsabilidad es de las medidas coercitivas unilaterales. No hay duda alguna que Estados Unidos ha ocasionado una situación que Venezuela no había conocido en los últimos 20 años. Yo quisiera que nos conversaras un minuto de esto y nos conversaras redondeando ante esta situación de delitos de lesa humanidad que está cometiendo Estados Unidos contra Venezuela, de intento de genocidio que no lo ha podido lograr gracias a la fuerza del gobierno del pueblo venezolano. ¿Qué respuesta le podemos dar además como movimientos sociales a nivel internacional para poder concientizar
a todos los pueblos del mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela? Sí, bueno, justamente lo que conversábamos al inicio, que hay que referirse a las causas, ¿no? Porque en este caso, varias ONGs son citadas en estos informes de derechos humanos cuando utilizan fuentes poco rigurosas en lo metodológico, donde distorsionan, digamos, lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, pero que además dicen que la causa es las políticas, el modelo, etcétera, ¿no? Este informe que tú te refieres más bien dice que no, de estos profesores en Estados Unidos, Jeffrey Sachs, más bien te dice, no, la causa es justamente las medidas coercitivas unilaterales que implican un castigo para la población, y así lo califica. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo, otra vez, desde lo comunicacional te desvían, te distorsionan, te manipulan la información. Eso es bien importante en estos temas de guerra no convencional. Y bueno, con respecto a iniciativas, muchísimas, nosotros hemos visto que en todas partes del mundo, pues cada vez hay mayor conciencia, a pesar del bloqueo mediático, del cerco mediático, de lo que de verdad está pasando en Venezuela. A pesar de ello, bueno, sigue esa intención de Estados Unidos, que con su poder hegemónico, ejercerlo, ¿verdad?, con estas medidas coercitivas unilaterales, iniciativas. Nosotros desde la red de intelectuales Por la humanidad. Sí, de artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, hemos hecho un llamado a la conciencia del mundo por Venezuela justamente para sensibilizar al mundo de lo que está ocurriendo. O sea, otra vez Estados Unidos tratando de imponerse, violando, digamos, todo el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, presionando por lo económico para lograr su objetivo, que es entrar en territorio venezolano, acabar con un modelo que busca la igualdad y la justicia social y además hacerse de las riquezas. Entonces, denunciarlo, mostrar la verdad, hacer un llamado a la conciencia del mundo de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, digamos, desmentir esa matriz de opinión. Y bueno, se han sumado muchísimas personas, organizaciones a este llamado, pero además queremos avanzar desde la red con la convocatoria del Tribunal Russell. El Tribunal Russell, si bien no es un juicio vinculante, es un juicio moral ante esa actitud de un país que, bueno, se cree dueño del mundo y que por eso no importa que sufran quienes tengan que sufrir, ¿no? Entonces, un poco esas son las iniciativas y también sumarnos, que estamos sumados a la campaña contra el bloqueo de Venezuela. Trump desbloquea Venezuela. Bueno, nosotros nos sumamos a la campaña, al movimiento internacional para concientizar sobre la situación de Venezuela. Hacemos un llamado a apoyar las iniciativas de todos los movimientos en respaldo a la dignidad del pueblo venezolano y nos despedimos de la doctora Pascualina Curcio. Tenemos muchos temas por desarrollar, esperemos que nos acompañes en otro momento y nosotros nos vemos el martes que viene en La Balanza.